Ahora estamos con clase 19.21, la primera tabla de la ley. Bienvenidos a todos, aquí estamos en la María y espero que estéis muy bien. La lectura para hoy la tenéis en la pantalla de la Ley de Dios, capítulo 19, artículo 2, y leemos desde ¿ok? La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios. Hasta ahí la lectura, porque en la próxima clase, 19.2.2, veremos la segunda tabla de la ley, es decir, los restantes 6 mandamientos relacionados con el prójimo, con nuestros, los seres humanos, los otros hombres, mujeres que hay. Ok, pues vamos a ver aquí la primera tabla de la ley. Dios en su gran sabiduría quiso entregar la ley natural de forma escrita. Y cuando se da esta transición, ¿verdad? Porque la ley natural está en el corazón de todos desde el comienzo, cuando Dios pone la ley natural por escrito, a partir de ese momento en adelante es la ley moral. La ley moral es la ley natural puesta por escrito. ¿Y dónde podemos encontrar esta ley moral escrita? En el Decálogo, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos cuentan con 2 tablas. La primera tabla, que ahora vamos a estudiar, mandamientos 1 al 4, y la segunda tabla, mandamientos 6 al 10. Jesús nos habla de esta división, de hecho, en una respuesta muy sabia que dio en los evangelios. En Mateo 22:36 le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego si ponemos aquí el siguiente versículo también, veremos que Jesús dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús pues está trazando una distinción entre las 2 tablas de la ley. Tabla número 1 se resume en el amor a Dios. Tabla número 2 se resume en el amor al prójimo. Así que lo que vamos a hacer es dividir esta clase pues en 4 puntos. Muy fácil. Punto 1, mandamiento 1. Punto 2, mandamiento 2. Punto 3, punto 4. Bueno, no hace falta deciros, ¿verdad? Es fácil de seguir hoy el bosquejo. Así que en primer lugar, el primer mandamiento, ¿cuál es? Pues aquí está. Éxodo 20, versículo 3, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no quiere que su pueblo sirva a otros dioses. Él nos dice en la palabra de Dios que su nombre es celoso y por tanto no quiere que nos inclinemos ante ningún otro Dios. Y de hecho el Señor es tan celoso que Él nos dice en Deuteronomio lo siguiente: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú, ni tu padre, ni tus padres conocisteis, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Wow! Dios es celoso. Dios no quiere que sigamos a otros dioses. Y vemos ahí la pena capital. En el Antiguo Testamento, bajo la teocracia de Israel, la idolatría, Dios quiso que la idolatría fuese castigada duramente. La pena capital fue instituida. Martín Lutero dice que tener dioses ajenos o no tener dioses ajenos quiere decir que, cito, más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Repito la cita, más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Thomas Watson, el puritano, dice, confiar en cualquier otra cosa más que en Dios es convertirla en un Dios.
Repito, confiar en cualquier otra cosa más que en Dios es convertirla en un Dios. Cuando abrimos el Antiguo Testamento, podemos encontrar los nombres de diferentes dioses adorados por los gentiles. Los más famosos serían pues, Baal, Asera, Nisroch, Dagón, Moloch, Nebo, Merodach, Tamuth, Rimón y otros. Y tristemente en momentos de gran apostasía nacional, los israelitas se ponían a adorar a esos dioses. De hecho, en la generación de Elías, la escritura nos informa de que tanto el malvado rey Acab y su esposa Jezebel, dice la escritura en 1 de Reyes 16, del 31 al 32, que ellos sirvieron a Baal y Jezebel lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, ¿no? Que pues el propio rey Acab había levantado. O sea, tenemos aquí un par de idólatras. Es más, el texto revela que hicieron también una imagen de Asera, y 1 de Reyes 16:33 dice que Acab así hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Entonces los ídolos gentiles, tristemente, fueron adorados en diferentes momentos de la historia en el pueblo de Israel. Violaron así el primer mandamiento de Dios. El segundo mandamiento, punto 2 de la clase, es esta vez estamos en Éxodo 20, versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: no te harás imágenes. Es la parte clave, pero bueno, seguimos leyendo aquí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinas a ellas, ni las honrarás, porque soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Ahí está de nuevo, ¿no? Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, los primeros dos mandamientos tienen que ver con el pecado de la idolatría. Número 1, no tendrás dioses ajenos. Y número 2 es no tener imágenes. Dios detesta las imágenes. Dios detesta los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Aquí cito las palabras de Joel Beeke. Un ídolo es una representación visual hecha por el hombre de un ser considerado como Dios o un Dios formado a semejanza de una criatura. Repito, un ídolo es una representación visual hecha por el hombre de un ser considerado como Dios o un Dios formado a semejanza de una criatura. Por tanto, Dios no solamente prohíbe la existencia de otros dioses en Israel, Él también al mismo tiempo prohíbe que haya imágenes de Él. Pensemos, por ejemplo, en el becerro de oro de Aarón. Los israelitas, Aarón mismo, habló de aquel becerro como Elohim. Dice Éxodo 32:4, los israelitas dijeron: estos son tus dioses, estos son tus Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. O la Biblia de las Américas traduce esta frase de la siguiente manera: este becerro es tu Dios, es tu Elohim, es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y luego Aarón, en el versículo 6 de Éxodo 32 dice: mañana será fiesta para el Señor. Podemos ver entonces cómo los israelitas y Aarón usaron el verdadero nombre de Dios atribuyéndolo al becerro. Es decir, no era tanto un pecado de idolatría en el primer sentido del mandamiento. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Sino que número 2, habían hecho una imagen del Dios verdadero y así también corrompieron al Señor, ¿verdad? Porque una cosa es adorar a Asera, Moloch, Baal. Otra cosa es adorar al Dios verdadero de manera falsa. Porque becerro de oro están llamándolo Elohim y Yahvé. Pero este becerro no es ni Elohim ni Yahvé, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahí tenemos la
violación del segundo mandamiento. Mandamiento número 1 es adorar a otros dioses. Mandamiento número 2 es no adorar al Dios verdadero de forma falsa, de forma pecaminosa. ¿Y cómo reaccionó Dios? Dios cuando vio la adoración, Dios vio al pueblo elogiando al becerro, llamándolo Elohim, Yahvé. Dios se puso contento, Dios estaba feliz. Qué bueno que me están adorando, que va. Dios dice en Éxodo 32:10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios los iba a destruir por su pecado. Por tanto, Dios no quiere que tú adores a Acera, a Rimón. Y Dios tampoco quiere que tú le adores a Él de forma falsa. Debes adorar según la palabra de Dios. Así que una cosa es adorar a otros dioses. Una cosa es adorar a otros dioses. Otra cosa es adorar al Dios verdadero de forma falsa. Ahí está el punto. Alguno puede decir, bueno, pero el becerro de oro... porque siempre hay justificaciones. El ser humano es un experto en justificar su desobediencia, ¿verdad? Pero puede decir, bueno, pero el becerro representa la fuerza, el poderío de Dios. El oro habla de su gran valor. Pero nuestro Dios no se deja engañar. Él no quiere que adoremos a imágenes del Dios verdadero. Así que fuera la idolatría, número 1, fuera las imágenes del Dios verdadero, número 2, y ahora mandamiento número 3. Yo creo que este es de los mandamientos más violados en el mundo hoy carismático, neopentecostal. De hecho, hace un par de semanas leí un libro de Cash Luna llamado No por Vista. Y hermanos, conté 24 palabras proféticas de parte de Dios que él apuntó en el libro. En un libro que tiene 10 secciones, 24 palabras textuales de parte de Dios. De verdad, impresionante. Están siempre poniendo palabras falsas en la boca de Dios. Ok, punto número 3 de la clase, tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento prohíbe que digamos mentiras en el santo nombre de Dios, porque Él es veraz, Él es el Dios de la verdad. Soltar frases tales como Dios me dijo, Dios me está hablando diciendo, Dios me reveló, todo esto es sumamente peligroso. Dios siempre nos escucha y cuando hablamos en su nombre, sí que presta mucha atención. Dios, su nombre es santo, santo, santo. Y hoy día por todos lados, como acabo de deciros en el libro de Cash Luna, también estoy ahora con un libro de Yesenia, más de lo mismo. Siempre la voz audible de Dios, siempre Dios me está diciendo, Dios me está hablando, y estas personas como que tienen un acceso especial a Dios, y no es así. Todo esto es espiritualoide. Esto no es cristianismo bíblico. Pero esto no es nuevo, hermanos. Incluso en el Antiguo Testamento, esto estaba pasando con los falsos profetas. Dice, por ejemplo, aquí un texto, Jeremías 23:32. Y aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y claro, ya que estos falsos profetas, en vez de hablar en el santo nombre de Dios, conforme a los principios santos del Señor, ya que estos falsos profetas hablaban conforme a los caprichos, los antojos del pueblo, eran muy populares, ¿verdad? Y de hecho Jesús alude a esta realidad en Lucas 6:26. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Veis? A los mundanos les encanta la predicación mundana que apela a los apetitos de la carne. Tú eres un campeón. El año que viene vas a prosperar. Dios va a darte un negocio multimillonario. Dios te va a convertir en su profeta hasta los confines de la tierra. Y todo el mensaje gira en torno a deseos caídos. No son mensajes centrados en la gloria, los atributos de Dios. Y esa gente, esos predicadores falsos son súper populares. Hablan falsedades en el nombre de Dios. Y podéis encender YouTube y ver profecía falsa tras profecía falsa. ¿Y por qué son tan populares? Pues
1 de Juan nos da la respuesta 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de... Ay, este no es el texto, lo siento, hermanos. Voy a poner el capítulo completo aquí. Sí, aquí el versículo 5, el versículo anterior, perdonadme. No es el 4:6, el 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablo del mundo y el mundo los oye. ¿Ok? Porque prosperan. Porque son tan exitosos de esos falsos predicadores que siempre están diciendo, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, porque hablan conforme al mundo. Si predicasen el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, si exigiesen que el pueblo obedeciese los santos mandamientos del Señor, no serían predicadores tan populares. Y ahí está el punto. Si la gente no tuviera corazones mundanos, esos profetas y predicadores contemporáneos no podrían existir. Pero alabamos a Dios porque tenemos en nuestros días una palabra profética más segura, que alumbra, ¿no? Que alumbra como mi vela aquí, que alumbra en lugar oscuro hasta la venida del Señor Jesucristo. Es que tenemos esta palabra profética más segura. Y de hecho, cuando Pedro nos dice que tenemos esta palabra profética más segura, nos lo dice en el marco de falsos profetas, diciendo acto seguido, después de anunciarnos en 1:19, 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura, nos dice en el primer versículo del capítulo 2 que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, en cada generación hay engañadores y falsos profetas que toman el nombre de Dios en vano. Y es crucial que estemos tú y yo bien anclados en las Escrituras para que no seamos engañados. Por ejemplo, este libro de Yesenia, que ahora mismo estoy leyendo, en el texto que leí esta mañana, ya podéis ver ahí que estaba algo asustado. Ella dice textualmente, aquí en este libro, para que simplemente veáis un ejemplo, que Jesús es Dios, pero al venir a la tierra se despojó de su divinidad. Cristo no dejó de ser Dios estando aquí en la tierra, hermanos. Dios es inmutable. Dios por definición no puede dejar de ser lo que es. Dios es lo que es y siempre será lo que es. Pero podemos ver que estas personas con sus palabras proféticas van con su lenguaje carismático ganando adeptos y luego meten su veneno. Error tras error, ¿no? Esto, si alguien hubiese publicado un libro así en la época de la Reforma, pena capital. Pero claro, estos predicadores ahora venden sus libros y venden, bueno, se convierten en libros bestseller. Tremendo, ¿no? Ok, tenemos ahí entonces mandamientos 1, 2 y 3. Ahora nos espera, si Dios permite, el cuarto mandamiento, número 4. Sí, aquí está. Éxodo capítulo 20, mandamiento número 4 y a partir del versículo 8. Acuérdate del día de reposo, voy a tomar un poco de té, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vale. Es la voluntad de Dios, en primer lugar, que su pueblo descanse. Dios quiere que reposemos, que haya un reposo cada semana, que haya un día de reposo. Dios quiere que su pueblo honre y santifique ese día de reposo. Es decir, que es un día no laboral. Es un día cuando tú no estás pensando en generar ingresos, en ganarte más dinero. No, es un día de reposo. Pero también diría que es la voluntad de Dios que también trabajemos 6 días a la semana. Si os fijáis en el mandamiento, Dios no dice trabajar 2 días a la semana, 3 días a la semana. Hoy día la filosofía, al menos en Europa, es, bueno, trabajo 5 días a la semana y tengo 2 de descanso. No, esta no es la filosofía cristiana. La palabra de Dios nos enseña que debemos estar trabajando 6 días por semana. Pero bueno, ¿qué pasa si mi empresa me tiene contratado desde el lunes hasta el viernes? Solamente 5 días a la semana. Bueno, el sábado también estás trabajando. No estás en casa tirado en el sofá bostezando. Estás
estás, yo qué sé, haciendo la compra, estás arreglando algo en casa, estás ayudando a un vecino, siempre estás activo, nunca paras. El día de reposo sí, eso es sagrado, sagradísimo. Y de hecho, si estás trabajando 6 días a la semana, vas a disfrutar mucho del día de reposo. Así que primeramente debemos entender que Dios quiere que su pueblo trabaje 6 días por semana. Y de hecho la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, según Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Claro, si alguien está, por ejemplo, en el paro, está actualmente desempleado, vale, es lamentable y deseamos que pronto esté trabajando, pero mientras tanto se está esforzando. Está estudiando, está escribiendo, está ayudando, está haciendo no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor sacándose un curso de algo. O sea, esta persona en su tiempo de desempleo, esta persona está siendo todavía activa, ¿verdad? O sea, siempre esforzándose con esta actitud, esta ética protestante de ser una persona industriosa, esforzada, fructuosa, siempre ayudando, bendiciendo a otros, no siendo gravoso, ¿no? Esa es la gran meta, ayudar, bendecir a otros, esforzarnos y no ser gravosos. Así que Dios quiere en primer lugar que trabajemos 6 días por semana. La pereza engendra un sinfín de pecados, perjudica la sociedad y por supuesto la iglesia. Los vagos destrozan la iglesia. Así que Dios está en contra de la pereza, pero también está en contra del, ¿cómo se dice?, trabajo excesivo. Está en contra de los vagos, pero también está en contra de aquellos que están 7 días a la semana solamente pensando en cifras, números, en generar dinero. Esto también es un gran pecado delante de Dios. Tiene que haber un descanso, un reposo sagrado. El día de reposo no es para trabajar. El día de reposo no es para estudiar para el examen el lunes. No, si tienes un examen el día lunes, estudias el viernes, estudias el sábado. El día de reposo es el día de reposo. Lo guardas para el Señor en el temor de Dios. Pero claro, cuando estás en presencia de una persona trabajólica, es personas adictas, ¿no? Estas personas adictas al trabajo, se nota cómo viven en esta falta de quietud, este estrés, en este agobio constante y tienen todos marcadas tendencias obsesivas y compulsivas. Tristemente, muchas de estas personas que están matándose no por generar más ingresos, no tienen vida doméstica, sus matrimonios, ya rotos, no tienen relación ninguna con sus hijos, y ahí están los frutos de entregar nuestra sangre y sudor a Mamón, y no al Señor Dios Todopoderoso. Así que tu trabajo no es tu Señor. Dios es tu Señor y Él exige que un día a la semana haya un reposo, un Selah, como en los Salmos, ¿verdad? Estás leyendo los Salmos y de repente te topas con una palabra en cursiva, Selah. Selah es esa pausa sagrada. El autor te está diciendo, ahora, después de haber leído esta línea, haz una pausa, piensa en lo que acabo de decir, medita y luego sigue leyendo. Selah. Cada semana en nuestras vidas necesitamos un Selah. Es que, según el pasaje en el cuarto mandamiento, Dios aquí nos ha dado ejemplo. Porque Él podría haber optado por crear todo en el espacio de 7 días, pero Dios creó todo en el espacio de 6 días, con el fin de reposar, descansar el séptimo día. Dios lo ha hecho las cosas así para que sigamos su ejemplo. Es un poco como el caso aquí de Jesús cuando es bautizado por Juan, porque es Jesús bautizado, Él no tiene nada de qué arrepentirse, porque el bautismo, por supuesto, representa nuestro arrepentimiento, ¿cierto? Que representa que hemos reconocido nuestra necesidad de la remisión de pecado, necesitamos ser perdonados. ¿Y por qué es Cristo bautizado? Pues Cristo es bautizado para darnos ejemplo. Él no es bautizado por su propio pecado. ¿Qué va? Él no necesita ser bautizado en este sentido, porque Él es libre de pecado, pero está dándonos un ejemplo para que pues, Él sirva de modelo a seguir para todos nosotros. Dios hace lo mismo que en la creación. Él crea todo en el marco de 6 días, descansa el séptimo día diciéndonos, hijos, seguid mi ejemplo. Trabajad sí, esforzaos sí, sudad sí, esto me da gloria, pero reposad. Descansad, no estéis 7 días a la semana trabajando sin cesar. Y de hecho este mandamiento
aplicación universal. No solamente, a veces la gente dice, no, es un mandamiento para el pueblo teocrático de Israel. No es así, porque este día de reposo es para todo, para todos, porque el mandamiento que hemos leído tiene que ver con la creación. La creación, ¿verdad? Dios en el principio creó todas las cosas. Así que está hablando de lo que Él hizo en la generación de Adán y de Eva, antes de que existiese un pueblo étnico llamado Israel. O sea, Dios da un ejemplo a toda la humanidad. La necesidad de descanso está escrita en el corazón del ser humano. Y también Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento, en Marcos 2:27, que el día de reposo fue hecho para el hombre. Joel Beeke dice, observad, no dice fue hecho para el israelita. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa del israelita. Y cito aquí a Joel Beeke, él dice, el sábado sirve para beneficiarnos como seres humanos. La humanidad necesita este día de descanso y culto sagrado. Amén. Repito, el sábado sirve para beneficiarnos como seres humanos y la humanidad necesita este día de descanso y culto sagrado. Así que Dios te ha dado este día para que tú adores su santo nombre, también para que tu cuerpo descanse, para que tu mente descanse y para que puedas llenar ese sagrado santo día de adoración a Dios, de memorización bíblica en casa, de pastoreo en el hogar con los hijos, con la esposa, que el día de reposo sea un refrigerio para todos nosotros. En conclusión, amados, ya que somos creyentes y tenemos la ley escrita en nuestro corazón, nuestra alma ahora está inclinada favorablemente hacia los mandamientos de Dios. Número 1, por favor, abstente, hermano, de adorar a otros dioses. No adores a Sera, Baal, Moloch, etc. Número 2, no te hagas imágenes. Es decir, no adores al Dios verdadero de forma falsa. No levantes ningún becerro de oro llamándolo Elohim, llamándolo Yahvé. No, Dios no es un becerro de oro. Cuidado con las imágenes. Número 3, no tomes el nombre de Dios en vano. No sigas las pisadas de Yesenia, de Cash Luna, de Maldonado, los de toda la vida, que siempre están diciendo, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios es... No. Este mensaje, desde luego, será un mensaje popular, porque los mundanos quieren oír un mensaje conforme al mundo, pero tú y yo debemos hablar conforme a los oráculos de Dios, la Santa Escritura. Y número 4, descansa. Consagra este día de reposo. Aquí en Europa casi todos descansamos el día domingo, ¿no? Ahora, entendemos que hay otras personas, a lo mejor un médico o alguien que tiene que trabajar necesariamente el domingo. Ahí está y entendemos, y el Señor por supuesto es compasivo, pero tú debes estar siempre guardado un día a la semana para meditar en el Señor, adorar a Dios, desconectarte de todo y que Dios sea glorificado en tu vida. Esto nos fortalecerá. Cuidado con la pereza, pero también mucho cuidado con ser trabajólico, trabajajólico, creo que se dice así, una persona que siempre está trabajando. Dios nos ayude a guardar esta primera tabla de la ley para mayor santificación en nuestras vidas, porque Dios se deleita también en nuestra obediencia. No estamos hablando aquí de salvación por la primera tabla de la ley. Nuestra salvación no es por guardar la ley. Nuestra salvación es por Jesucristo, haber guardado la ley en nuestro lugar. Amén. Él es nuestra justicia, Él es nuestro mérito, Él es nuestra virtud. Somos salvos por su santo evangelio. Él murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día. Pero si somos de Él, procuraremos andar en la ley, agradándolo en todo. Amén. Pues gracias, amados. En la próxima clase estaremos con tabla número 2. Bendiciones y abrazos. Hasta luego. Y soli Deo Gloria. Chao, chao.